por su bondad y misericordia, por el cuidado que ha tenido de nosotros todos estos años, todos estos días, Señor, por tenernos aquí, por darnos la fortaleza, por darnos, Señor, el impulso y la voluntad para estar aquí. Y estamos agradecidos por su palabra, Señor. Y le pedimos al Señor que usted bendiga este pasaje que vamos a estar tratando esta tarde y que nuestras almas sean edificadas. Señor, eso es lo que pretendemos, ser edificados y que usted sea honrado, Señor. Además, Dios, acuérdese de nuestros enfermos, acuérdese de nuestras necesidades, Padre. Acuérdese, Señor, que necesitamos su providencia en nuestros hogares y lo necesitamos a usted en nuestras vidas igualmente, en cada familia, Señor. Y así es que, Padre del cielo, le pedimos entonces que se manifieste a nosotros y nos edifique. En Cristo Jesús le damos gracias y le pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Mire, sabemos que Dios es el creador de todo y que todo tiene pues su propia característica. Dios creó todo de acuerdo a su sabiduría, todo en realidad, y a todo le dio ciertas características. Los árboles tienen sus características, todos son diferentes. Los animales tienen sus características, todos son diferentes. Los seres humanos tenemos nuestras propias características, todos somos diferentes igualmente. Y así también esto incluye a cada cristiano en realidad. Todos somos creyentes en realidad, todos los que creemos en Cristo somos llamados creyentes, somos llamados hijos de Dios y gracias a Dios por eso. Entonces, todos somos creyentes y un creyente en realidad, yo le quiero leer lo que alguien definió como creyente. Se dice que alguien creyente es alguien que pues tiene fe en Jesús y en su obra redentora, ha creído en el Señor y en la salvación que ofrece y que ha sido salvado, pero implica igualmente para esa persona seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo. Ese es un creyente. Ahora, un discípulo alguien lo define como una persona que ha adquirido un compromiso profundo y activo con Jesús. Implica un proceso de transformación y crecimiento espiritual constante donde el discípulo busca imitar a Jesús en todas las áreas de su vida. Pero todos somos creyentes en realidad y todos deberíamos de irnos convirtiendo poco a poco en discípulos y en buenos discípulos. Pues bien, se considera entonces que un discípulo es alguien que de verdad busca la gloria de Dios e imitar a Cristo en todas las áreas de su vida. Ahora, hay buenos discípulos probablemente, hay otros mejores que otros, pero el punto es que como discípulos nosotros podemos o debemos más bien buscar la gloria de Dios y imitar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Elías, vemos a Elías que de repente irrumpe en la escena, no se habla nada de él anteriormente en el libro de Reyes, y de repente salta en escena. Es como si cayó del cielo en realidad. Y por eso ciertos judíos lo tenían en gran alta estima y decían que era alguien así sobrenatural como un ángel, pero no. Santiago nos dice que era hombre igual a ustedes y a mí, igual a nosotros, simplemente hombre de fe. Que Elías fue llamado como profeta en Israel en tiempos del rey Acab. El rey Acab fue más bien uno de los peores reyes de Israel. En los tiempos del rey Acab, el pueblo de Israel vivía una oscuridad espiritual. Él indujo a la idolatría a todo el pueblo. Recuerde, él era el rey y la gente se fijaba en el rey. Y la Biblia enseña que este hombre se casó con una mujer pagana, adoró los Baales, adoró ídolos paganos, les hizo monumentos, les hizo santuarios a estos ídolos. Es decir, él fue todo lo contrario de que se esperaba de él. Fue muy rebelde a Dios. Y entonces Elías de repente irrumpe. Valientemente el profeta Elías decidió confrontarlo. Lógicamente Dios lo estaba dirigiendo. Y a través de esa historia, de esa confrontación entre Elías y el rey Acab y lo que sucedió después, nosotros podemos observar, podemos ver claramente que pues hay características en los discípulos. Todo discípulo tiene sus características y debe ser comunes en realidad en los discípulos. Y eso es lo que yo quiero que miremos esta tarde, características de un buen discípulo.
Estamos hablando de un buen discípulo. Y lo vamos a ver en la persona de Elías, ¿ok? Un buen discípulo hace esto primeramente. Él procura la presencia de Dios. Él procura estar cerca de Dios. Él se da cuenta que como hombre, como mujer, como creyente, como discípulo, necesita estar cerca de su Dios. Entonces procura estar cerca de Dios. Y cuando uno está cerca de Dios, Dios suple la dirección adecuada. Todos necesitamos dirección. Todos y cada uno de nosotros necesita dirección en nuestra vida, dirección en nuestras decisiones, dirección en la guía a la familia, dirección en todas las áreas de nuestra vida en realidad. Pero Dios no nos puede dar dirección si estamos alejados de Él. Entonces, un buen discípulo tiene esta característica. Busca y procura estar en la presencia de Dios, estar cerca de Dios, se deleita con su Dios. Hace, tal vez no como el rey David lo hacía, que de madrugada buscaba a Dios, tal vez no así, pero igual, en nuestra mente está el hecho de que Dios es nuestro Dios y sin Él no somos nada y sin Él estamos perdidos. Entonces procuramos acercarnos a Él, no alejarnos de Él, estar bien cerca de Él. Y entonces Dios suple dirección apropiada para nosotros, para nuestra vida. Y nos sentimos dirigidos en realidad. Mira los versículos del 1 al 3. Dicen así. Entonces Elías Tisbita, lo de Tisbita es porque era de la región de Tisbe, allá en Galaad, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. Note esto, en cuya presencia estoy. Él lo recalca, vive Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora viene el asunto. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente de él. Eso es dirección. Dios lo está dirigiendo. Dios simplemente le está diciendo, apártate de aquí ahora. ¿Okay? Ya hablaste con Acab, ya le hiciste saber su verdad, la verdad que necesitaba saber. Ahora apártate. ¿Por qué? Probablemente corría riesgo. Con ir al frente de Acab y confrontarlo corría riesgo su vida. Acab lo podía mandar a matar, lógicamente. Pero Dios lo dirige y le dice, ahora necesito que te vayas al oriente, allá, que te escondas allá en el arroyo de Kerit. Ese está enfrente del Jordán. ¿Qué hizo Elías? Simplemente obedeció, simplemente siguió la dirección de Dios, porque él procuraba estar en la presencia de Dios. Si uno no está en la presencia de Dios, pues Dios no dirige la vida de las personas. Uno toma sus propias decisiones, uno hace lo que uno cree que es conveniente, no lo que Dios desea. Pero es todo diferente cuando uno busca la presencia de Dios. Entonces nuestras vidas son dirigidas y nuestras vidas son prácticamente acopladas al pensamiento de Dios. Eso fue lo que sucedió con Elías. Mire los versículos del 7 al 9. Del 7 al 9 dicen así. Ahora bien, des en cuenta, Dios lo manda a que se vaya allá, al arroyo de Kerit, que se esconda allí, que viva allí. ¿Por cuánto tiempo? No, no le dice Dios. Pero los versículos del 7 al 9 dicen así. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Es normal. Cuando hay sequía, los ríos bajan su caudal, los arroyos se secan, los lagos bajan su caudal igualmente, su nivel de agua, porque hay sequía, no hay agua. Entonces, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Los versículos 8 y 9 dicen, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate. Fíjese bien, esto es dirección. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te dirección. Fíjese bien, ahora tiene que salir del arroyo de Kerit, se tiene que salir de ahí de enfrente del Jordán y tiene que caminar. Los expertos dicen que de Kerit hasta Sarepta, donde lo estaban viendo Dios, había que caminar unos 160 kilómetros, más o menos.
en medio de una sequía, en medio de un calor abrasador, en medio de hambre y sed, pero él tiene que seguir la dirección de Dios. Seguir la dirección de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Elías no decidió hacer su voluntad, no contradijo a Dios, no se le opuso a Dios. Vamos a ver que él simplemente obedeció, pero Dios le está dando dirección a su vida. Y esto es lo que Dios hace cuando uno busca la presencia de Dios. Él nos dirige. Nos sentimos realmente que Dios está dirigiendo nuestra vida. Dios de una o de otra manera manifiesta que Él está dirigiéndonos en nuestra vida, porque uno busca su presencia. Lo que sucede es que nosotros probablemente ni buscamos la presencia de Dios, ni observamos la dirección de Dios en nuestra vida. La, la vida nos tiene absortos, el mundo con sus distracciones, nuestras propias decisiones. Es decir, nos desacoplamos de Dios, probablemente no nos separamos totalmente de Dios, pero no estamos ciertamente 100% delante de su presencia y no sentimos, no podemos observar la dirección de Dios en nuestra vida. Y las cosas, cuando Dios no nos dirige, salen mal o no del todo bien, ¿okay? Porque son decisiones propias nuestras, no son dirigidas por Dios. Y nos pasa como cierta criatura. Había un hombre que tenía su trabajo como cualquier otro y él, pues, cierto día se durmió, como suele suceder. No sé si a usted le ha sucedido que se levantó tarde, por alguna razón se durmió, pero suele suceder porque somos humanos y nos pasa. Entonces este hombre cierto día se durmió, se levantó, se despertó y miró que era tarde, se levantó corriendo, se fue, lavó la cara, se lavó su boca, tomó sorbos agigantados, una taza de café, se comió un pedazo de pan y salió corriendo, se despidió de la mujer, adiós, nos vemos, se fue. Y llegó a la estación del autobús y estaba un autobús que ya iba a salir. Entonces él llegó corriendo y pagó su pasaje y se subió al autobús. Pero ya adentro, ¿y para dónde va este bus? ¿Y para dónde voy? Y entonces preguntó, el autobús iba todo lo contrario de donde él necesitaba ir. ¿Sabe qué? Ilustra lo que nos pasa a veces a nosotros. Que Dios nos quiere llevar por un sendero y nosotros nos vamos por otro lugar, porque no tenemos la dirección de Dios. Y si no tenemos la dirección de Dios es porque no procuramos estar en su presencia. Necesitamos buscar la presencia de Dios para que nos dé dirección a nuestra vida. Sin Dios estamos perdidos. Además, una persona que procura estar en la presencia de Dios y que está en la presencia de Dios, vemos que Dios le suple todo lo necesario en su vida. Estamos hablando de todo lo necesario, no de lo que queremos, ¿ok? Pero cuando uno está en la presencia de Dios, Dios hace maravillas y suple todo lo que necesitamos. Y nos quedamos a veces con la boca abierta, sin palabras. ¿De dónde salió? No sé. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo estuvimos confinados durante la pandemia? ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerda que estábamos aterrados y no salíamos? ¿Se acuerda algunos de nosotros? ¿Se acuerda que íbamos al supermercado y veníamos con las cosas y hacíamos una lavadera de cosas porque estábamos aterrados? ¿Se acuerda? ¿Y por cuánto tiempo no trabajamos? ¿Sabe qué? Ni perdimos peso por no haber dejado de comer. Dios suplió todo lo que necesitábamos. Porque así es Dios. Supe milagrosamente. Los pececillos y el pan que tenía aquel joven, aquel adolescente, lo puso a la disposición de Dios y el Señor lo multiplicó grandemente. Porque así es Dios. Suple todo lo que necesitamos y más de lo que necesitamos. Siempre lo he dicho. Solo necesitamos probablemente 2 pantalones, los varones. 2 pantalones, 2 camisas. Mientras una lavamos, el otro lo vestimos.
pero tenemos 2 pantalones y 2 camisas nada más. Estamos llenos de cosas. Y si no, compruébelo ahora. Vaya y abra su closet. Busquen y se va a dar cuenta que estamos llenos de cosas. Porque Dios provee lo que necesitamos y más de lo que necesitamos. Miren los versículos 4 al 6, por favor. La orden de Dios a Elías fue, vete al arroyo de Kerit, escóndete allí. Ok, el 4 dice, beberás del arroyo. Mire, esto es asombroso. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. No sé si conocen los cuervos. Los cuervos son esos animales, aves negras, de verdad. Son más o menos grandecitos, no son muy grandes en realidad. Son carroñeros. Pero fíjese lo que pasó. Beberás del arroyo, le dijo el Señor, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. O sea, le está diciendo, no te tienes que preocupar por comida ni bebida. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Mire el 6. Y los cuervos les traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Es decir, estaba súper atendido. Ahora, ¿de dónde tomaban estos cuervos ese pan y esa carne? Sabrá Dios. ¿Y dónde la cocinaban? ¿Y de dónde la asaban la carne? ¿Y dónde la ponían? Yo no sé, pero a lo mejor hasta la traían en una bandeja. No sé cómo. Yo no sé. No me puedo imaginar. El punto es que Elías estaba más que feliz, pasando buen tiempo. Frente al arroyo vivía, no pagaba renta, no pagaba, todo le estaba siendo suplido por Dios, por estar en la presencia de Dios, porque así es Dios. Es increíble cómo Dios usó estos animales para que le trajeran en la mañana su desayuno y en la tarde la cena. Tranquilo. Y bebía del arroyo. Todo suplido por la providencia de Dios. Del 10 al 16, miren lo que dice. Del 10 al 16. Aquí lo vemos, que el Señor le dice que se vaya a Sarepta de Sidón y le dice, moras allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Elías podía resistirse. Elías podía haber dicho, ir hasta Sidón es una región pagana, es una región fuera de Israel. Ahora, depender de una viuda que ni siquiera era israelita, era una afrenta probablemente para cualquier varón judío, no para Elías, que procuraba seguir la dirección de Dios porque estaba en la presencia de su Dios. Ok, ¿dónde dijimos? El 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, unos 160 kilómetros más o menos de Kerit, hasta allá. Imagínense cómo llegó, en qué condiciones. 160 kilómetros son como de aquí probablemente a centro de Los Ángeles, más o menos. Probablemente, no digo que sí, probablemente. Pero se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, recuerde, se está viviendo una sequía inclemente, no hay víveres. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Cómo identificó a este hombre que era un hombre de Dios? No sé decirlo, pero ella pudo observar que Elías era un hombre de Dios. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Un puñado de harina y un poco de aceite. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En otras palabras, después de esto no hay más. Este es el último bocado que mi hijo y yo tenemos para dar, para comer.
Después de eso, a morirse, sin esperanza, nada. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Se puede imaginar cuán hambriento iba, sin agua, sin víveres, sin comer. Había caminado una larga distancia. El sol era inclemente. Cuando hay sequía es cuando más se calienta el sol. El sol era inclemente. Ok, 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos días? Muchos días. Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, y el aceite de la vasija no menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Providencia divina. Y esto es lo que hace Dios cuando uno busca su presencia, cuando uno está cerca de Dios. Dios entonces se encarga de suplir dirección para nuestra vida y suplir todo lo que necesitamos. Yo no sé qué es lo que usted está necesitando en este momento, no lo sé. Probablemente un trabajo, probablemente comprensión, pero no sé qué puede estar necesitando en este momento usted. Pero somos seres humanos y necesitamos cosas, cualquiera sea. Yo solo sé que Dios es un Dios grande, un Dios proveedor, un Dios que todo lo puede y que nos manda que hablemos a Él y que le pidamos todas esas cosas que necesitamos, porque todas las cosas están en sus manos. Él es dueño de todos los recursos sabidos y por haber, hermanos. Todos los recursos son de Dios, todo en absoluto. Todo lo creado es de Dios, todo. Entonces, Él puede suplirnos cualquier cosa que necesitemos. ¿Está de acuerdo, sí o no, hermano? Dios es grande y todo lo puede. Mire todo lo que hizo con Elías. Primero los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Y ahora esta mujer, ¿cómo identificó él a esa mujer? No sé. Él simplemente le dijo, tráeme agua y después la torta y todo lo demás. Y todo pasó de acuerdo a cómo Dios estaba moviendo las cosas. Así es que mire, gloria a Dios por todos los creyentes que hay en las iglesias. Gloria a Dios. Todo creyente genuino es un hijo de Dios. Gracias a Dios. Pero eso nos da la oportunidad en realidad de vivir como hermanos, alabar a Dios juntos y reunirnos y saludarnos, sonreírnos. Pero buenos discípulos hacen la diferencia porque procuran estar cerca de Dios. Procuren estar en la presencia de Dios. Y cuando uno está en la presencia de Dios, hacen la diferencia. Esa persona hace la diferencia en realidad. También, otra característica de un buen discípulo es que confía absolutamente en Dios, no en nada más, ni en nadie más. Claro, tenemos confianza en las personas, creemos en las personas, pero nuestra absoluta confianza de dependencia está en Dios. Es Él el que gobierna todo en realidad, hasta nuestra vida, si le permitimos. Entonces, un buen discípulo confía absolutamente en Dios, aunque la causa parezca perdida, aunque parezca que es imposible, aunque parezca que las cosas es que no se puede. Y eso es lo común que uno dice, es que no se puede. Pero la verdad es que, hermanos, uno dependiendo de Dios, mira cosas increíbles. Mire los versículos del 17 al 21. Del 17 al 21, por favor. Dice el 17 así. Después de estas cosas, o sea que Elías se instaló en la casa de esta viuda, ahí estaba tranquilo. El problema con este lugar también es que ese sector, esa región, los teólogos, los expertos dicen que eran gobernada esa región por el suegro de Acab. El papá de la mujer de Acab, el papá de Jezabel, era el gobernador en esa región.
Y Dios lo manda allí. Y él no se resiste, él va allí. Tiene que caminar esa gran distancia y luego entra prácticamente en peligro al ser gobernada esa región por este hombre. Pero dice así, se instala prácticamente en la casa de esta mujer viuda, está comiendo, está bebiendo tranquilamente, Dios está supliendo. Y dice el 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. En otras palabras, se murió. Este muchacho se murió. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba hospedado y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y el 21, y se tendió sobre el niño 3 veces. Mire lo que hizo. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea, todo parecía imposible. Se dice que mientras hay vida, hay esperanza. Pero este niño está muerto. Y cuando la persona está muerta, está muerta. No hay nada que hacer más que enterrarlo, sepultarlo. Pero Elías no era de ese tipo de discípulos. Él sabe que tiene un gran Dios en los cielos, que ha hecho maravillas y que puede hacer maravillas, grandes milagros. Se tendió sobre el niño 3 veces, lo puso sobre su cama, se tendió sobre él 3 veces y clamó a Dios, diciéndole, Jehová, Dios mío, te ruego, fíjese bien, no demanda, te ruego, le dice, que hagas volver el alma de este niño a él. Una gran petición. Todo parecía perdido, pero él sabe que tiene un gran Dios en los cielos. Esto es lo que hacen buenos discípulos. Confían en Dios absolutamente. Cualquier hombre hubiera dicho, ¿y ahora qué hacemos? No hay más que hacer que enterrar a este niño, no se puede más. Pero Elías no. Él buscaba la presencia de Dios siempre, confiaba en Dios absolutamente y le pide que haga volver el alma de este niño, de donde esté, que vuelva a él. Esa es una gran petición. Y Dios mire lo que hizo. Entonces, seguimos. Una característica de un buen discípulo es que confía absolutamente en Dios. Y cuando uno confía absolutamente en Dios, eso tiene que hacerse aunque todo parezca imposible y uno espera. El buen discípulo espera a que Dios obre milagros, que Dios obre milagrosamente. Esta fue la petición de Elías. Él esperaba que Dios le respondiera, que trajera el alma de este niño de donde estaba, que la volviera a él, a su cuerpo que ya estaba muerto. 22 al 24, mire lo que dicen. Ok, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, escuchó. Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así es que un buen discípulo confía absolutamente en Dios, aunque la causa parezca perdida, y espera, confía a que Dios obre milagrosamente, a que Dios haga milagros. Eso fue lo que hizo el apóstol Pedro con Juan. Cuando subían a la oración y el hombre que no podía caminar estaba ahí pidiendo limosna. Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te pido que te levantes. Lo levantó y en el momento se le afirmaron las coyunturas y el hombre caminó
Y fue un gran milagro, escandaloso realmente. Esto fue lo que sucedió también con este muchacho. Fue algo grande lo que Dios hizo por la petición de un hombre que buscaba su presencia, por la petición de un discípulo, por decirlo así, que siempre buscaba su presencia y confiaba absolutamente en Dios. Mire, uno en la humanidad, uno confía en ciertas personas y está bien. En nuestra humanidad confiamos en los presidentes que van a ser electos. Pronto van a haber elecciones aquí. Y uno está confiando en que si este y que el otro. Está bien. Pero nuestra máxima confianza debe estar en Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el dueño de las naciones. Él es el que puede dirigir las naciones. La Biblia dice que Él es el que pone y quita reyes. Entonces nuestra confianza debe estar en Dios. Sea quien sea que sea elegido, que Dios dirija y que Dios sea el que traiga bienestar a la nación en realidad. Es Dios en realidad. No debemos estar confiando en los políticos de Washington, de la Casa Blanca o como le llamemos. Está bien tener cierto criterio, pero nuestra máxima confianza debe estar en el Dios de los cielos, que es el que gobierna sobre su creación. Él es el que tiene la última palabra en realidad. Ahora, yo no sé cuánto usted confía en Dios. No sé si usted está 100% seguro que Dios es un Dios de milagros. No sé si usted ha visto la mano de Dios en su vida. No sé si usted ha visto la mano de Dios en su familia, que ha hecho grandes milagros en realidad. Pero le quiero decir esto, de verdad Dios ha hecho grandes milagros en su vida. En su vida y en su familia también. Usted es un milagro de Dios. Usted mismo, usted misma es un milagro de Dios. Usted cree en Dios y usted sigue a Cristo y usted confía en Cristo y usted tiene a su Cristo como su gran Dios y Salvador, porque Dios hizo un milagro en usted y le dio la fe y le dio la convicción para creer. Eso es un milagro de Dios. Y si no, mira a su alrededor también y vuelva atrás, como el salmista. Acuérdese de las cosas pasadas y de cuántas cosas Dios lo ha sacado adelante. Las ha sacado adelante. Hemos estado al borde de volvernos locos. Hemos estado al borde de la desesperación. ¿Sí o no? Y Dios ha dicho, no, aquí estoy yo. Y estoy para ayudarte. ¿Qué dice su palabra? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y ese nunca es nunca, sea cual sea la circunstancia. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Dios de los cielos. ¿Sí o no, hermano? Hay que confiar en Dios. Lo que sucede es que nos pasa como, no sé, por alguna razón, por distracciones y cosas que pasan en nuestra vida, perdemos la confianza probablemente, no estoy diciendo que así es, pero probablemente perdemos por nuestras distracciones, perdemos la confianza en Dios. Y nos pasa como su maestro de escuela dominical que daba clase a niños como ellos, niños de 8 a 10 años. Y entonces un día les habló acerca del milagro que Dios hacía con las plantas y cómo una semilla se sembraba y Dios hacía que esa semilla con humedad y con cierto fertilizante germinara y creciera y les llevó un montón, perdón, de semillas de limón y les dijo, mire, cada semilla es un milagro de Dios. Cada semilla es un milagro. Y yo les voy a dar a ustedes, a cada uno, un milagro. Y cuando lleguen a su casa, busquen tierra, pónganle agua y planten esta semilla y van a ver que Dios hace un milagro. En unos años van a tener un árbol de limón con muchos limones. Y ustedes solo van a sembrar una semilla. Y así fue. Les dio a cada niño una semilla de limón. A la salida del culto, una de las mamás de los niños, el niño fue y habló al oído y quién sabe qué le dijo. Bueno, yo sé lo que le dijo. Y entonces a la salida del culto le dijo la mamá a su niño enfrente de su maestro, dile al hermano lo que pasó. Entonces el niño se acercó y le dijo, es que
se me perdió mi milagro. Se me perdió mi milagro. ¿Sabe qué? Eso es lo que ha pasado con nosotros. Que hemos perdido la confianza absoluta en Dios por nuestras distracciones. Y no miramos la mano de Dios. Y no identificamos la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios está en todas partes. En el sol, en las estrellas, en las montañas, en los océanos, en los niños, en usted mismo. ¿Sabe que usted ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios? La gloria de Dios está en usted. Camina por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios. Hablamos por la misericordia de Dios. Somos un milagro de Dios. Somos la máquina perfecta hecha por la mano de Dios. Nosotros, los seres humanos, somos la máquina perfecta hecha por la mano de Dios. Somos un milagro de Dios. Necesitamos creer que Dios puede hacer cualquier cosa a nuestro favor. ¿Sí o no, hermanos? Cualquier cosa. Elías lo creyó yo. Elías lo creyó así. Por eso le dijo, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Nosotros tenemos que seguir ese ejemplo en realidad. No estancarnos. Ocasionalmente tenemos que dar pasos de fe. Pasos de fe. Porque Dios honra también pasos de fe. Estar seguros de que pertenecemos a Cristo, que somos creyentes, es una gran bendición. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por usted que cree. Gloria a Dios por usted que sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero lo mejor que nos puede pasar como creyentes es convertirnos en discípulos, y no solo en discípulos, sino en buenos discípulos del Señor Jesucristo. Señales de que nos estamos desarrollando, de que estamos persiguiendo, de que estamos avanzando, de que vamos camino a convertirnos en esos buenos discípulos, por lo menos estas dos, que procuramos estar en la presencia de Dios, que usted se da cuenta el día que usted no habló con Dios y dice, ¿qué me pasó ahora? Ya son las 8 de la noche y no he hablado con mi Dios. Esa es una señal de que usted está perseverando a buscar la presencia de Dios y que toda nuestra confianza está puesta en Dios. Amén, hermanos. En Dios, no en nadie más. Cuando uno pone su confianza en Dios, Dios dirige todo y las cosas se dan a la manera de Dios. Procuremos todos convertirnos en buenos discípulos. Procure usted convertirse en buen discípulo. Gloria a Dios que ya es un creyente. Ahora camine, de pasos, avance. Está en un nivel espiritual aquí como creyente, pero Dios lo quiere aquí, en un nivel más alto, como buen discípulo de Jesucristo. Y estar convencido y decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para conservar mi depósito hasta el final. Y el que inició en nosotros la buena obra, la llevará hasta el final. Amén, hermanos. Dios del cielo, gracias, Señor, por su bondad, por su misericordia, por su compasión, por su providencia, Señor, por hablarnos, Dios, gracias, por tratar con nosotros. Yo sé, Señor, que pues somos humanos, somos débiles, estamos debajo del sol, pero Padre del cielo, sé que probablemente somos creyentes y le doy gloria a su nombre por ello. Pero Dios, yo sé que usted nos quiere como buenos discípulos. Ayúdenos, Señor, a convertirnos en ese tipo de hombres y mujeres, discípulos buenos, que le honren, que le sigan, que, Señor, confíen plenamente en usted y que, Padre del cielo, sea de beneficio para nuestra vida personal, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, Señor. Ayúdenos, Padre del cielo, a convertirnos en esos discípulos que usted desea para nosotros, Señor. Gracias por cada uno de los presentes. Gracias por cada uno de mis hermanos que ha creído.
pero ahora motive nuestra alma, motive nuestro espíritu, motive nuestro ser para seguir avanzando y alcanzar ese nivel espiritual de discípulos que usted quiere para nosotros. En Cristo Jesús le pido que reciba este último canto y nos despida en paz, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pueden ponerse de pie, por favor.